Y hablábamos recién del resultado de las elecciones en la provincia de Mendoza. ¿Es acaso esto una muestra de lo que puede llegar a suceder en las elecciones generales? ¿Cuál es la situación del oficialismo respecto de la carrera presidencial? Lo vamos a conversar con Liliana Franco, que ya está conectada con nosotros. Lili, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Efectivamente, el resultado de las elecciones en Mendoza daría a pensar que el oficialismo lo tiene muy complicado para las elecciones en octubre. Es más, si uno analiza los números de la economía, es casi difícil pensar que Massa pueda ser competitivo. Es más, es el oficialismo y todos los oficialismos han perdido porque han quedado signados y marcados por los efectos negativos de la pandemia. Bueno, en Argentina nosotros rompemos siempre el molde. Tenemos un candidato que es ministro de Economía, de una economía donde no tenés ni un indicador positivo. Me decís qué indicador, no te doy ninguno positivo. Tenés negativo la balanza comercial, tenés negativo desde ya las reservas, tenés negativo lo que es la balanza de cuenta corriente, tenés en retroceso el consumo, tenés en retroceso la actividad económica y no solo la del agro, que fue la que impactó en el primer semestre, sino también la industrial. Tenés una caída de ingresos de la población impresionante. Y sin embargo, Massa, todas las encuestas lo dan como competitivo, ya sea ingresando al balotaje. Con lo cual vamos a romper, insisto, si Massa llega a ganar, rompemos el libro récord de Guinness absolutamente. Y la famosa frase, como decíamos la otra vez, Sí. en la economía estúpido, en la Argentina no se aplicaría. Sin embargo, yo creo que sí la economía se aplica y sí creo que Mendoza quizás nos da una respuesta más racional a que siempre el bolsillo ha sido un factor muy determinante en un proceso electoral. ¿Por qué? Porque la gente se preocupa por otros valores una vez cubiertas las necesidades mínimas. Obviamente, la corrupción u otros factores que uno le demanda a un gobierno, por ejemplo, que funcionen las cosas, más Claro. rutas, más infraestructura, es una vez que vos tenés solucionado las necesidades básicas. Sí. Totalmente, Lili. Ahí la otra pregunta que surge, lo conversábamos recién con un analista político, es cómo se ubica Javier Milei, ¿no? Otra vez, ¿cuáles son los números que tenés vos? Por ejemplo, acá hablamos de un panorama donde ya no se lo da ganador en una primera vuelta, pero sí el primer candidato que iría al balotaje. Efectivamente, casi todas las encuestas, si es que les creemos a Si las es que les encuestas, que las sí, encuestas. sí. O sea, ¿cuál es el problema con las encuestas? Yo creo que no es que son, muchas son pagas, efectivamente. La política suele utilizar encuestadoras, esto es lícito, no está mal. Pero también creo que hoy la gente se informa de maneras muy distintas a como era antes. Y entonces probablemente no han logrado redefinir la forma de recabar datos. Y por otro lado, el fastidio de la población o de una gran parte de la población con la política en general, que explica la aparición de Milei. O sea, recordemos que Milei nace con un discurso antipolítica, a pesar de que se presenta, ¿no? Digamos, pero su discurso, ¿cuál es? Los políticos son todos una casta, nos han llevado a esta situación y también esto se refleja en otras cosas en la sociedad. Seguramente las encuestadoras les es muy difícil recabar información veraz, porque la gente o no les contesta o contesta cualquier cosa, porque hay un fastidio, hay mucho enojo y esta es una realidad que probablemente a veces no reflejamos quizás los medios con la claridad que luego cuando se va al terreno, ¿no? Al territorio se observa. Es cierto, ya están diciendo que Milei estaría como estancado, que no seguiría creciendo en la intención de voto. Y yo lo que me pregunto es cómo va a funcionar esos 10 millones de personas que entre voto en blanco y que no fueron a votar, con que solo 2 millones vayan a las urnas, te cambia totalmente el panorama. Con lo cual yo creo que octubre, el 23, va a ser un día clave, porque creo que la sociedad puede encontrarse esa mañana
con un resultado que no es lo que estamos quizás conversando. Eso nos pasó en las PASO. O sea, todo el mundo daba por sentado que Milei quedaba tercero y el resultado fue al revés. Y eso provocó que el gobierno tuviera que salir a frenar, devaluando una corrida que se empezó a dar desde la noche anterior. Lili, Yo no descarto ese escenario nuevamente, ¿eh? ¿Cómo crees que juega la intervención de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en este apoyo, buscando a quienes de alguna manera a Massa no lo consideraban del todo dentro del partido? ¿Cómo sentís que puede llegar a repercutir? Yo creo que hoy por hoy el kirchnerismo, y además no es que lo creo, converso con sectores vinculados a ellos, a digamos lo que llaman el kirchnerismo duro, ya abrazó la candidatura de Massa. Más contentos, menos contentos, con más placer o menos placer, pero están encolumnados. Y por eso lo que hizo ayer, el sábado, Cristina, fue ratificar eso, al felicitarlo. Lo felicitó respecto de la negociación con el fondo, o por hablar el tema del fondo. Creo que lo que hace es consolidar, decirle al núcleo duro, señores, Massa es nuestro candidato. Y en este sentido yo creo que el kirchnerismo duro va a apoyar a Massa. Ese voto yo creo que lo tiene, porque no van a votar a Milei, a pesar de que mucha gente que históricamente votó a Cristina te dice que va a votar a Milei, pero ellos están apostando a volver a aglutinar y que no vaya ese voto a Milei. ¿Cuánto podrán lograrlo? Y la verdad, hoy me contaban un caso en una localidad del conurbano que pagaron los remises para que vayan a votar y que le votaron a Milei en esas mesas. O sea, hay muchas anécdotas, Lili, de punteros hay muchas, políticos. de gente que recibe las cosas y después vota otra cosa. No, o que directamente los saca, ¿no? Y dicen, Claro. Milei me va a traer dólares. Es una cuestión muy anecdótica la que se está planteando. ¿Cómo la ves a Patricia Bullrich? Sí. Ese es un punto importante que vos decís. Sí. Para mí, Milei ha manejado desde un punto de vista de marketing muy bien. Él ha simplificado la demanda de la sociedad. Cuando dice casta, vos metés dentro de casta todo lo que te molesta. Claro. Al intendente, al vecino que es un planero y le tenés bronca. O sea, casta es muy amplio. Uno lo llena con la frustración que tenga o la bronca que tenga. Cuando dice dolarización, no es que la gente dice, ah, claro, sí, por supuesto, es un proyecto monetario. No, la gente lo que asocia es el dólar. ¿Y por qué lo asocia? Porque hasta el más humilde sabe que el dólar, si vos compras $1, no perdés plata. Entonces, él, de una manera muy simple, ha logrado captar dos sentimientos muy fuertes y frustraciones muy fuertes. Que ni Patricia Bullrich, más a lo que hace repartir. Al respecto les cuento, hoy se va a conocer, probablemente al final del día, un anuncio económico para informales. Recordemos que Massa hizo casi 13 medidas concretas para mejorar el ingreso y lo que quedaba o lo que resta eran los informales. Hoy a la mañana él tuvo una reunión con su equipo y a la última hora lo van a anunciar seguramente con Fernanda Raberta, porque esto va a tener que ver como, ¿se acuerdan el IFE? No digo que vaya a ser para 9 millones de personas, pero sí lo va a distribuir el ANSES, que es el que tiene esa base de datos que se generó en ese momento. Bien, pero bueno, sí. Ninguno de los dos está logrando canalizar la frustración de una gran parte de la sociedad, por lo que les dije antes, no hay indicador positivo de la economía. No les hablo ni de la inflación, ¿no es cierto? Que también septiembre va a ser muy alta y que no sé en base a qué se pueda pensar que octubre, porque insisto, no sé qué va a pasar luego de las elecciones, que octubre vaya a ser los datos inflacionarios inferiores. Ya se habla de que podemos estar hasta fin de año con 2 dígitos. Lili, como siempre, muchas gracias.